Hola amigos, bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Joma Gálaga y vamos a hablar lo que está sucediendo con la SUNEDU. El día de hoy hemos podido conocer que la presidencia del Consejo de Ministros le ha puesto un pare a la Superintendencia Nacional de Educación, luego que, como se recuerda, esta publicó una resolución en la que básicamente le planteaba a las universidades prohibir que éstas dicten clases en modalidad 100% virtual. Bueno, resulta que la PCM le ha ordenado a SUNEDU que en un plazo máximo de 5 días hábiles, no más, esta básicamente derogue esta disposición y una más. Específicamente han revisado dos disposiciones. La 033-2023, en la que se modifican las disposiciones para prestar clases universitarias en modalidad semipresencial y a distancia, y la 00006-2024, que prohíbe las clases en una modalidad 100% virtual. Vale la pena preguntarse qué es lo que va a pasar con esta orden, ¿no?, de ahora en adelante. Para eso estamos con el señor Jorge Mori, director del Centro de Análisis de Políticas Públicas para la Educación Superior, CAPES. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted. Señor Mori, vale la pena, como le mencionaba, preguntarse qué sucederá primero con SUNEDU si es que no acata, ¿no?, esta orden dictada por la presidencia del Consejo de Ministros. Bueno, lo primero que tenemos que entender, creo que tú lo explicabas bien al inicio, es que la PCM lo que le ha dicho a la SUNEDU es: hay una ley desde el 2023 donde todas las normas del Poder Ejecutivo tienen que pasar por un análisis de impacto regulatorio, si no, es obligatorio su derogación bajo responsabilidad administrativa del titular de la institución. De acuerdo. Entonces, lo que la PCM le ha dicho es: señores de la SUNEDU, ustedes, las normas que están sacando de educación a distancia, las que tú has mencionado del 2023 y 2024, que prohibía la educación a distancia, en realidad no han pasado por el filtro del impacto regulatorio, y lo que no ha hecho la SUNEDU es medir el impacto que van a tener estas normas en el proyecto de vida de los jóvenes que solo pueden estudiar con educación a distancia. Entonces, lo que la PCM le está diciendo a la SUNEDU es: tú no puedes sacar una norma que tiene impacto en la vida de los jóvenes sin pasar por un análisis de impacto regulatorio. ¿Y qué debería incluir este análisis de impacto regulatorio? ¿Cómo y por qué evitar presentarlo en todo caso, no? O sea, en realidad lo que estamos viendo en la SUNEDU lamentablemente es una gran improvisación, ¿no? En realidad el cumplimiento del análisis del impacto regulatorio es algo que todas las instancias del Poder Ejecutivo están obligadas a hacerlo, más aún cuando de por medio hay derechos fundamentales. En este caso estamos hablando del derecho al acceso a la educación superior, ¿no? Entonces, lo que la SUNEDU ha hecho es incumplir con esta norma de calidad regulatoria, y la PCM lo que le ha dicho claramente es: en cumplimiento de la ley, estás obligado a derogar, ¿no? Y en realidad, como tú bien lo señalabas, son dos normas que se dieron. La primera, que se prohibió la educación a distancia en 13 programas, tanto educación a distancia como semipresencial. Y la segunda, la norma de este año, que fue sumamente dañina para el sistema, era una norma que prohibía los programas para los jóvenes que trabajan, ¿no? Para los jóvenes que trabajan y que lamentablemente por la pandemia no tenían otra oportunidad que no sea la educación a distancia. La SUNEDU decidió cerrar arbitrariamente estos programas autorizados, y creo que la PCM está yendo hacia la ruta correcta, ¿no?, que es finalmente proteger el proyecto de vida de estos cientos de miles de jóvenes que acceden a una educación a distancia, o que su única alternativa para formarse es la educación a distancia con calidad, ¿no? De acuerdo, porque vale la pena también saber cómo esto podría impactar, cómo estas resoluciones que presentó SUNEDU va a impactar en la vida de los estudiantes, ¿no? Muchos de ellos, como usted mencionaba, estudian, trabajan y lamentablemente no tienen más que otra opción, esta modalidad, que es esta modalidad. Entonces, ¿cuál debería ser la alternativa de SUNEDU, además de presentar, porque también entiendo que la PCM ha instado a la SUNEDU a presentar este análisis de impacto regulatorio, pero ¿cuál debería ser la alternativa? ¿Derogarla al 100% y volver a prestar esta modalidad 100% presencial en pregrado, o dar otro tipo de alternativa?
Lo que corresponde en este momento es que efectivamente se declare la derogatoria y si la SUNEDU quiere aprobar normas, tiene que hacer un análisis del impacto de ellas en la vida de los jóvenes, ¿no? Tiene que demostrar técnicamente y con evidencia por qué está tomando este tipo de decisiones, ¿no? Y no de una manera improvisada y arbitraria. Entonces, lo que en este momento tiene que hacer la SUNEDU es acatar lo que dice la ley, porque si no, el regulador se pondría en una situación de ilegalidad, o sea, y evidentemente ya su credibilidad frente al sistema, en un momento bien delicado, porque en un momento en que las universidades están volviendo a presentar sus expedientes para el nuevo licenciamiento, ¿no? Entonces creo que el Consejo Directivo de la SUNEDU tiene que reflexionar y asumir con responsabilidad que no puede emitir normas que no cumplan con la debida legalidad y que lo más importante, no más allá de los términos técnicos y legales, que no pueden emitir normas que perjudican el proyecto de vida de miles de jóvenes. Estamos hablando de madres solteras que no tienen dónde dejar a sus hijos y que su única posibilidad es la educación a distancia. Estamos hablando de jóvenes que trabajan probablemente en regímenes que les obligan a estar fuera en zonas rurales o no estar en un mismo lugar al mismo tiempo. Entonces, estamos hablando de jóvenes que tienen que trabajar para estudiar. Entonces, son cientos de miles de jóvenes que después de la pandemia se han visto perjudicados y que la SUNEDU, al emitir estas normas, perjudicó sus proyectos de vida, ¿no? Entonces, creo que la SUNEDU, en este contexto, tiene que demostrar realmente estar a la altura. El Consejo Directivo tiene que actuar en legalidad y lo más importante, creo que también hay que invocar al Ministerio de Educación para que se pronuncie, porque si la PCM, es decir, el Poder Ejecutivo, le ha ordenado a la SUNEDU que derogue estas normas en el marco, digamos, de esta ley de calidad regulatoria, al Ministerio de Educación como ente rector también le corresponde proteger el derecho de los jóvenes a una educación universitaria, ¿no? Entonces, creo que el Ministerio de Educación no debería quedarse en silencio. Creo que el Ministerio de Educación le corresponde pronunciarse como ente rector y exigirle a la SUNEDU que actúe en el marco de la ley y con absoluta responsabilidad, porque lo que tiene en manos la SUNEDU es muy delicado, ¿no? Es el futuro de cientos de miles de jóvenes que buscan una oportunidad para formarse. Claro, ¿no? señor... Entonces no es justo lo que están haciendo. Señor Mori, y vale también la pena preguntarse si es que las universidades van a poder, las clases empiezan ahora, no, de acá en un par de semanas en las universidades, al menos privadas, ¿van a poder finalmente ofrecer esta modalidad a los estudiantes, los que iban llevando clases virtuales en algunos programas, van a poder acceder en este ciclo 2024-1 que ya comienza? Esperaríamos o sea, primero el pronunciamiento tanto del Ministerio de Educación, de la SUNEDU, pero velando por el interés superior de los estudiantes. Evidentemente estamos frente a normas que son ilegales, ¿no? Por no haber cumplido justamente con la ley de calidad regulatoria. Entonces, yo esperaría, y aquí va a ser bien importante también el posicionamiento, la postura que finalmente asumen las universidades frente a esta situación, ¿no? O sea, porque las universidades, y esto lo dice la ley universitaria, tienen la obligación de velar por el interés superior del estudiante. Entonces, definitivamente que las universidades en este contexto deberían exigir el cumplimiento de la legalidad y esperemos que se pueda brindar esta educación a distancia con condiciones de calidad, ¿no? La postura que asuman las universidades en este contexto definitivamente va a ser muy importante, ¿no? Porque evidentemente hay una situación de incertidumbre, de preocupación, ¿no? Los estudiantes dicen, pero entonces ¿ahora qué? Primero dicen que sí, luego que no, y luego vuelven a decir que sí. Entonces, la SUNEDU está llevando al sistema a una situación de incertidumbre regulatoria que es muy delicada, ¿no? Porque, repito e insisto en esto, estamos hablando del futuro de cientos de miles de jóvenes que tienen que trabajar para estudiar, ¿no? Entonces, y que están a la espera de que las autoridades se pongan de acuerdo y esperemos que esto se resuelva en los próximos días y que la SUNEDU acate lo que está señalando la presidencia del Consejo de Ministros como ente rector y que se emitan normas que respeten la legalidad y que sean normas que beneficien a los jóvenes, no que los perjudiquen. De acuerdo. Esperamos que la SUNEDU, por el bien de los estudiantes y su derecho a
estudiar, a recibir clases indistintamente de la modalidad y poder acceder a ellas, pueda ser respetado y pueda trabajarse de acá a mediano corto plazo, ¿no? Le agradecemos el tiempo. Muchísimas gracias. Este fue Jorge Mori, director del Centro de Análisis para las Políticas Públicas de la Educación Superior, el Centro CAPES, sobre la orden de la Presidencia del Consejo de Ministros a SUNEDU para derogar la resolución que prohíbe las clases 100% virtuales en las universidades de nuestro país. Eso fue todo por hoy. Nos vemos más adelante.